tal? Otro capítulo más aquí en Dolce Gusto, tema libre, tema quizá cotidiano. El otro día íbamos caminando con mi hija, viniendo, digamos, de sectores de aquí de la capital de Chile, Santiago, donde se tiende a comprar videojuegos, figuras de animación japonesa, lugares que alguna vez yo frecuenté cuando era joven. Y cuando íbamos caminando, por alguna razón nos empezamos a conversar y yo empecé a recordar la época en la que yo jugaba más videojuegos. Bueno, en realidad yo nunca he dejado de jugar videojuegos, soy un fanático, pero cuando yo partí, ¿ya? Y ahí recordé, dije, después de que llevamos un buen rato conversando, dije, lo voy a grabar, para ver si alguna persona también le trae recuerdos de esa época, de los años 80. Estamos hablando, yo nací en el 83, así que estamos hablando de por ahí del 87, cuando uno ya tiene un poco más de uso de razón. Yo creo que por 87, 88 yo tuve el primer acercamiento a videojuegos a través de un Atari 800 XL, con los juegos que traía, que era un cartridge que se insertaba por arriba del teclado. Bueno, el teclado era la consola prácticamente entera, que traía juegos bien básicos. Bueno, todos los juegos de Atari eran como medio básicos, pero con el cual yo pasé largas horas jugando, también programando. Yo mi parte de mi gusto, de mi afición por la informática y los temas tecnológicos nacen ahí, cuando entendí que habían libros donde salía código y yo podía escribir ese código en la consola, y después de horas escribiendo el código al pie de la letra, porque no era un compilador en sí, o sea, bueno, era un compilador, pero que no te decía dónde te equivocaba, ni siquiera te destacaba la línea, ni mucho menos el punto en el cual te podías haber equivocado. Simplemente fallaba y se caía y tenías que partir todo de nuevo. Al menos eso es lo que yo recuerdo. Y cuando lograbas, ¿cierto?, escribir todo correctamente y no tenía errores, podías hacer que se movieran un par de líneas de colores en la pantalla. Eso era todo. Una animación simple de líneas de colores moviéndose por la pantalla, o dividir la pantalla en varios colores, o emitir algún pitido, ¿cierto?, algún ruido básico, y pasaba horas en eso. La verdad es que despertó un montón de temas creativos en mí, el gusto por la informática, como les decía, la ingeniería, y esa curiosidad de saber cómo funcionaban estas cosas, estas maravillas. Pero en paralelo, estamos hablando del año 88 más o menos, ¿cierto?, ya estaba en Estados Unidos el boom de Nintendo. Y aquí, que yo recuerde, o quizá, bueno, mi estrato social quizás no me permitió tener un contacto más amplio con consolas de Nintendo, o la batalla de las consolas en Estados Unidos y en Japón. Eso para nosotros fue un poco retardado, diría yo. No recuerdo que haya habido una batalla en la época del Nintendo de 8 bits al menos, pero era muy ajeno a mí. Luego conocí a algún amigo mío que tenía la versión económica del Nintendo, que era un Famicom, pero yo entiendo que Famicom también fue como la versión oficial en algunas partes del mundo, no lo sé, pero venían muchos juegos dentro de un solo cartridge. Cuando tuve mi primer contacto con el juego Street Fighter, que independiente que ustedes sean fanáticos o no de los videojuegos, fue un videojuego muy conocido de la época. Pero todo en casas de amigos, y eran tardes enteras aprovechando esa máquina que se calentaba a morir en el verano, que era cuando más podíamos visitarnos a jugar. Pero yo al menos no tuve acceso a una consola de Nintendo en esa época, ni cerca. Ya por ahí, por el año 95, 96, si es que no más, recién pude tener mi primer Super Nintendo, que era una consola, digamos, reutilizada, reacondicionada, fue usada, ya, pero a mí me importaba nada. O sea, yo estaba demasiado feliz, demasiado agradecido con mis padres porque me habían comprado una consola Super Nintendo. Ahora venía el otro problema, que tenías un Super Nintendo, ¿cierto?, que no sé, en plata de hoy, en dinero de hoy, habrán sido en Chile, no sé, unos $100,000 más o menos, que era mucho dinero, por una consola de videojuegos que no hacía nada más que jugar. Ese era un concepto nuevo en nuestra generación. Quizá ahora es mucho más familiar para los niños y los padres también de los niños el pensar en regalarle una consola de videojuegos. Es como normal, es como lo que era antes regalarle quizá una pista de carrera, ¿cierto?, que eran juegos más o menos caros de la época. Pero en ese momento era nuevo. Entonces, para los padres, gastar esa cantidad de dinero en una consola de videojuegos para que los niños según palabras de ellos, se idiotizaran viendo la televisión, era bien difícil de conseguir. Entonces, bueno, lo conseguí, ¿cierto? Convencí a mis padres que me dieran ese regalo una Navidad de por ahí, por el año 96, pongámosle 96, pero ahí venía el segundo problema.
solamente tenía un juego, que era el juego que venía con la consola, que era en ese momento era Mario All Stars, que ni siquiera era Mario All Stars más Mario World, ¿cierto? Que era el juego como inicial de toda consola de Super Nintendo. Pero así todo, yo era el niño más feliz jugando Mario cuando podía, porque junto con esa consola, porque todo gran poder conlleva una gran responsabilidad, la responsabilidad era que yo no podía jugar con la consola durante toda la semana hábil. Eso quiere decir, de lunes a viernes yo no podía jugar con la consola, solamente podía jugar con la consola desde el viernes después de clases, naturalmente, hasta el domingo antes de las 8 de la tarde. Ese era mi periodo de tiempo en el cual yo tenía permitido jugar videojuegos y tampoco abusar, ¿ya? Entonces ese era mi momento de gloria donde yo podía jugar los videojuegos. Por lo tanto, como tenía menos cantidad de horas que el común de mis compañeros, me tenía que acostumbrar a jugar muy rápido y muy bien, tratando de aprovechar al máximo mi tiempo. Bueno, el punto es que ya año 96 existían muchos más títulos de la consola y yo estaba jugando títulos que en realidad eran remakes, ¿cierto? O remasterizaciones de juegos de Nintendo, ¿ya? Pero como yo me salté la época de Nintendo, para mí era lo máximo, de verdad, y yo lo agradecí y lo disfruté muchísimo. Pero con el alto costo de los juegos, era casi imposible tener otro videojuego. Yo diría que imposible para mí. Pero que existía también en esa época otra maravilla, que tampoco era barato, que era Blockbusters. Y Blockbuster Video también evolucionó hacia el arriendo de videojuegos, lo cual también era bastante caro. O sea, a ver, no sé, si el videojuego en el mercado costaba, por citar un número, $60,000, o sea, $60, perdón, costaba $60 el juego, habrá costado, no sé, $10 o $15 el arriendo por 2 o 3 noches. Igual no es menor, o sea, estamos hablando que con unos 3 arriendos ya te comprabas otro videojuego. O sea, no es menor, creo yo. El punto es que también empezó a surgir también el comercio informal, semi-pirata, ¿cierto? De intercambio de juegos. Podías tener ahí alternativas, así que yo luego de un tiempo logré convencer a mi papá que me llevara a intercambiar mi juego por otro. Ahí lo intercambié por otro juego y fui haciendo ese trueque, ¿cierto? De juegos, que nunca era tan conveniente porque obviamente los tipos sabían cuál era el juego más famoso, más popular, y era difícil a través del Mario All Stars conseguir un videojuego del momento. O sea, yo no conseguí nunca un Mortal Kombat, un Killer Instinct, así que en realidad los grandes títulos de la consola yo los fui jugando prestados, ¿ya? Cuando mis compañeros y amigos, ¿cierto? Se apiadaban, ¿cierto? Y ya el juego quizá no era tan popular para ellos, o se habían rendido, ¿cierto? O algunos amigos que eran más generosos, ¿cierto? Me lo prestaron algún fin de semana, aun cuando todavía estaba popular el juego, y yo tenía que aprovechar esos 3 días, que en realidad era en 2 días, ¿cierto? Porque era la mitad del viernes, la mitad del domingo y el sábado completo, si es que me dejaban estar todo ese tiempo, porque obviamente en mi época, cuando un papá decía vamos al supermercado, va toda la familia al supermercado. Cuando vamos a ver a la abuela, vamos todos a ver a la abuela. El punto es que yo aprovechaba pero a concho ese tiempo, y yo le explicaba a mi hija, por eso yo me termino los juegos tan rápido, porque por alguna razón tengo esa ansiedad como innata o aprendida, ¿cierto? De que tengo que terminarme el juego pronto, porque si no como que me lo van a quitar, lo cual es absurdo, ¿cierto? Pero bueno, fueron tantos años de infancia tratando de terminarme los juegos rápido, que me volví un as en eso. Bueno, ahí llegamos más o menos a la época en la que yo entré a la universidad, por ahí en el año 2001, donde tampoco tenía poder adquisitivo. Yo estaba estudiando, no generaba ingresos más que con algunas clases particulares de matemáticas que hacía, digamos, a personas de colegio, y conseguí tener algún tipo de recurso para poder comprar mi primera consola de Nintendo, que fue un Game Boy Color que pagué en 24 cuotas con la tarjeta de una tienda comercial, de una casa comercial, que me prestó un muy buen amigo de la universidad, y logré tener mi primera consola con mi primer videojuego, Pokémon Blue. Bueno, ahí surgió otra anécdota con Pokémon Blue, que claro, era un videojuego usado el que yo conseguí, no me pude conseguir el juego nuevo. Al poco tiempo de jugar, habiendo conseguido mis 151 Pokémon, los que son fanáticos de videojuegos sabrán a qué me refiero con eso: completar la famosa Pokédex, atraparlos a todos. Lo logro, y a la semana, un mes, no sé, máximo 2 meses, se borró todo. Y ahí descubrí, con bastante pesar, que los juegos, porque
al principio los videojuegos tú no podías grabar, tenías que terminártelos de corrido, o sea, no había forma de guardar. Ya, los primeros juegos que uno podía guardar, que yo recuerdo, fueron los juegos de Zelda, ¿cierto? Que habían tanto para Game Boy como para, bueno, el de Super Nintendo, y uno podía guardar en algún slot de memoria, pero eran memorias que en algunos juegos, sobre todo los más básicos, funcionaban con una pila como de reloj. Entonces cuando la pila de reloj se moría, moría también la memoria del juego. Entonces no era una memoria flash, ya no era como una tarjeta SD que iba incorporada adentro. Entonces, bueno, yo recuerdo que lo descubrí así, porque yo quería saber qué pasaba adentro, lo abro, encuentro la pila y dije, bueno, esto debe ser la razón del por qué se me borró el juego. Un poco, ya estamos hablando de los años 2000, ya uno tenía ese concepto de que los computadores, por ejemplo, traían una pila de reloj adentro para poder mantener el reloj del computador siempre funcionando aunque tú lo desenchufaras, ¿cierto? Y empezaste a conocer un poco de cosas, de que habían memorias que eran volátiles, ¿cierto? Y que requerían de tener electricidad para poder mantenerse. Bueno, el punto es que era un mundo completamente distinto al de ahora. También me acuerdo de otra anécdota frustrante, donde yo me conseguí un videojuego muy popular en su momento, que era Zelda Link to the Past, un videojuego de la saga de Zelda, que fue el único que salió para Super Nintendo, entiendo, y era un juego muy bueno, muy entretenido, y mi compañero, mi amigo en ese momento, me presta el juego por un fin de semana. Yo tomo el juego y me pongo a jugar como loco en uno de los 3 espacios de memoria que te dejaba el juego guardar. El espacio de él estaba llegando al jefe final, que tomaba una gran cantidad de horas lograrlo, y yo estaba partí ese fin de semana, domingo en la tarde o sábado en la tarde creo. Imagínense la cantidad de horas que jugué. Llegué también al jefe final y luché con él un par de veces, no logré ganar, y en uno de los momentos en los cuales yo estaba jugando extendí mis piernas, ¿cierto? Acalambradas, pues, supongo yo, con toda esa cantidad de horas que pasaba jugando, y golpeo la mesa donde se encontraba la consola y se va todo a negro. Algo normal, las consolas de la época que se fueran a negro, sobre todo cuando estaban muy calientes. Yo esperé un rato antes de volver a prenderla, porque dije, bueno, voy a aprovechar de dejar enfriar. Cuando la prendo, parte el juego y los 13 slots de memoria vacíos, como si nadie hubiese jugado nunca, el juego estuviese nuevo, el cartridge nuevo. Tienen que pensar los oyentes, ¿cierto? Que sobre todo los más jóvenes, que en esa época los videojuegos no guardaban en la consola, las consolas no tenían memoria, ¿cómo se llama? En estado sólido, ni disco, tenían a lo más memoria ROM, que bueno, los que son más técnicos quizás estoy equivocado, pero bueno, entiendo que es una memoria que es temporal, ¿cierto? Y cuando tú apagas la consola se va la memoria y se borra, y no es mucho tampoco lo que podían almacenar, era el videojuego el que tenía toda la memoria. Entonces cuando yo golpeé por alguna razón, no sé qué habré hecho, y se borró. Entonces, bueno, ¿qué hice? Les expliqué esto a mis padres, que no me dejaban jugar muchas horas. Les dije, yo tengo que ser responsable porque yo este videojuego lo pedí prestado, y mi amigo se va a encontrar con que he borrado toda su partida, que con tanto esfuerzo y muchos días, a diferencia mía, tuvo que jugar. Le dije, y yo me voy a dar la tarea de jugar este juego y dejarlo exactamente donde había estado. Así que me dieron permiso, increíblemente, porque por lo menos estaba siendo honesto, y llamé por teléfono. En esa época se hablaba por teléfono de casa a casa, no existían los teléfonos celulares. Le expliqué la situación a mi amigo y él no estaba muy interesado, en verdad. Él dijo, bueno, ok, bueno, si lo puedes hacer, genial, y lo hice. Y me pasé todo el fin de semana hasta el día de domingo jugando el famoso juego y lograr dejarlo, digamos, a donde él había quedado, solo que yo me lo terminé. Yo sí derroté al jefe final y todo. Bueno, como estos juegos en realidad siempre se guardan hasta poco antes del jefe final, quedó prácticamente igual el juego a como él lo tenía. Bueno, esas son las aventuras que uno tenía, o ese es el nivel de aventuras que uno tenía cuando partieron los videojuegos, al menos acá en Sudamérica. Yo entiendo que en Estados Unidos, quizá otros países donde me estén escuchando, puede ser un poco distinto, pero así era. Yo tengo esos recuerdos de cómo funcionaba el mundo de los videojuegos en algún momento de la historia. Así que lo quería compartir con ustedes, a ver si les traía a ustedes algún recuerdo de esa época en la que era muy caro y muy difícil acceder a estas tecnologías. No es que ahora no sea caro, pero por lo menos lo tiene más interiorizado dentro de los posibles costos, digamos, de la entretención, los costos de los juguetes de los niños o de uno mismo como adulto. Es más aceptable gastarse $100, $200 en consolas y videojuegos.
Así que eso, les quería compartir esa reflexión. Espero que les haya traído algún recuerdo feliz, porque en realidad esos son juegos, ¿ya? Algún recuerdo feliz de su infancia, o si son más jóvenes, haberles traído esta historia de el pasado menos elegante, menos tecnológico de los videojuegos. Eso es todo, que estén muy bien. Un abrazo.